Hoy vamos a estar en el capítulo 63. Ajá, sí. Capítulo 63 de Isaías. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de haber cantado, Padre, juntos a ti. Gracias porque, como decías tu último canto, Dios, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer por lo que tú has hecho, Padre? Gracias por que has sido bueno con nosotros y ponemos en tus manos este capítulo. Te rogamos que hables a nuestros corazones hoy. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar, como les decía, en el capítulo 63 de Isaías. Y es un capítulo en el que, bueno, si se han dado cuenta, en los primeros capítulos estuvimos hablando una y otra vez acerca de lo que Israel había hecho. Dios estaba reconviniendo a su nación, a la nación, por todo lo que habían hecho o por lo que no habían hecho. Pero estos capítulos tratan más con el futuro, con lo que va a suceder. Recuerdo que tenía un maestro cuando estaba estudiando la carrera en física, el coco de muchos, pero a mí como que me gustaba esa materia. Y él estaba enseñándonos en ese momento cómo hacer gráficas. ¿Se acuerdan de la función seno, de la función coseno? Y entonces, a través de las gráficas senoidales nos ayudó a entender cómo podían predecirse el comportamiento de ciertos fenómenos naturales, como las mareas. Entonces, a través de graficar un fenómeno natural, podrías tú determinar en cuántos años llegaría la playa, se comería pues tu propiedad si la tenías a la orilla de la playa, ¿no? Y nos decía, y recuerdo bien estas palabras, que el conocer el futuro nos ayuda a ordenar nuestro presente. Él obviamente enfocándolo en el poder prevenir estos aspectos a través de las matemáticas o de la física, ¿no? Pero hoy vamos a estar hablando precisamente de esto, porque a veces cuando tocamos asuntos, cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, más de uno se me acercó y me dijo, ay pastor, a mí me da miedo Apocalipsis, ¿no? O cuando tocamos temas relacionados con el fin de los tiempos, muchos casi se quieren volver a persignar, ¿no? Cuando el conocer el futuro debe de llevarnos no a experimentar miedo, sino a poder ordenar nuestro presente. Ese es el propósito, es lo que Dios quiere, con mostrarnos estos asuntos relacionados con lo que ha de acontecer. Entonces, como les decía, los primeros capítulos en el libro de Isaías que estuvimos viendo, Dios una y otra vez recordaba a Israel lo que habían dejado y lo que no estaban haciendo en el presente. Y recordamos, Corintios nos dice esto, ¿no? Que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que viendo no seamos idólatras, ni fornicarios, ni pecadores, como ellos lo fueron, ¿no? Y también cuando vemos estas cosas que están aconteciendo, también en el Nuevo Testamento nos dice, cuando veas que estas cosas suceden, erguíos, porque vuestra redención está cerca. También nos dice que los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Entonces, hoy en el capítulo 63 vamos a estar viendo esta parte o otra escena más de lo que sucede durante este evento conocido como la Guerra del Armagedón, ¿sale? Capítulo 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y él mismo contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Si recordamos cuando estuvimos estudiando Apocalipsis y también Zacarías, tenían capítulos que describían esto, Apocalipsis 14, Apocalipsis 19, que describen este momento cuando Jesucristo vuelve, nos describe toda la imagen de cómo es ahora Jesucristo, no el cabellito, no la cintita azul, ni los ojos cafecitos, sino un Cristo totalmente glorificado, que marcha, que viene ahora para emitir juicio, el juicio a la tierra. Y vestido de blanco, ahora en esta porción lo vemos y nos dice con vestidos rojos. Entonces decimos, no que le gustaba el blanco a Jesús, que brillaba y todo eso, pero aquí nos va a describir por qué
de rojo. Y dice en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y aquí, bueno, como les decía, se pregunta, ¿quién es? Y él contesta, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Y es interesante, ahorita vamos a hablar de esto, subraya esta última parte, grande para salvar. Viene a emitir juicio y aún sigue hablando de la salvación, ¿sale? Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Apocalipsis capítulo 12 nos menciona una visión. La visión de la mujer y la visión del dragón. Hablamos ampliamente de lo que significaba esto. Hablamos de la nación de Israel, de Satanás y todo el simbolismo que tenía. Pero al final de este relato, nosotros vemos descrito cómo el dragón persigue a la nación de Israel, ¿no? Y dice que de su boca lanza agua o ríos de agua que describen multitudes, ¿no? Y cómo Dios los protege y los guarda y los lleva a un lugar en el desierto para que sean guardados 3 años y medio. En ese momento describíamos cómo esto hacía referencia a lo que muchos han entendido como que el pueblo de Israel de alguna forma será guardado en esta zona, que como referencia a lo mejor lo más conocido es la ciudad de Petra, esta ciudad antigua, y en esta zona van a ser guardados, ¿no? Ahora, nosotros vemos en este capítulo que está uniendo o está describiendo los eventos del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, los eventos del capítulo 14 y del capítulo 19. Entonces podemos entender que en ese momento aquellos refugiados de Dios, aquel pueblo que Él ha guardado y protegido durante estos años, Dios llega y derrota a todas estas naciones que estaban haciendo mal a su pueblo. Entonces Él viene marchando a este evento llamado la Guerra del Armagedón con sus vestidos salpicados de sangre. También incluso la descripción de Apocalipsis es un poco más explícita. Dice que la sangre que fue derramada, menciona que se extiende por tantos estadios, la verdad se me olvidó el dato en kilómetros, pero por varios kilómetros. Dice que hasta la altura del freno de los caballos, entonces, no sé, ríos de sangre que fueron derramados en ese lugar, en ese momento. Cuando vemos a Jesús de esta forma, muchos dirán, ¿y dónde está el amor, no? O muchos dirán, a mí me gusta más el cuadro con el borreguito en la espalda y todo eso, Jehová es mi pastor. Pero tenemos que entender que nos está describiendo lo que ha de suceder. Y así como ha sido real cada uno de los aspectos relacionados con la vida de Cristo Jesús, esto también va a suceder. Y Cristo viene y emitirá juicio. Podremos decir, ¿no que Jesús no iba a juzgar a nadie? Juan capítulo 5, versículo 22, nos describe esto. Cuando está hablando acerca de la relación del Padre con el Hijo, dice que el Padre no juzga a nadie, sino que Dios ha dado todo juicio al Hijo. Y en el momento que Cristo vino en esta tierra, Él vino para salvar. Pero en su segunda venida, Él viene para juzgar. Ahora, versículo 3 nos dice, he pisado yo solo el lagar. Solo Él está capacitado para emitir, o más bien para ejercer el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, querido hermano, si a lo mejor tú algún día te has sentido como Power Ranger y así con tu Biblia para dar bibliazos a los demás, eso no nos toca a nosotros. Nosotros fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, decir a la gente reconcíliense con Dios. Ese es el propósito que tenemos nosotros, de anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El juicio lo traerá Cristo. Y sí sucederá. Y de los pueblos no había nadie conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y dice, la sangre salpicó mis vestidos.
Este evento va a suceder. Cuando las naciones se levanten en contra de Cristo, como ya está sucediendo el día de hoy, pero de esa manera, en ese momento, de una manera física, Él destruirá físicamente, matará físicamente a miles, de cientos, de miles de personas que se han levantado. Y todos aquellos que decían yo no creo en Él, y todos los que decían a mí no me importa Dios, y todos los que decían en ese momento tendrán que dar cuentas. Los que estén ahí experimentarán lo que dice aquí, la ira de Dios. Ahora, como les decía al principio, ¿en qué nos ayuda a conocer esto? ¿En que te asustes? ¿En que como con las abuelitas cuando te decían, ya no comas eso porque ya lo chupó el diablo? ¿O duérmete porque si no se te va a aparecer el charro negro? O dependiendo en qué lugar vivieras era diferente personaje. Dios no quiere asustarte. Dios quiere, lo que vamos a ver a continuación en el versículo 7, que nazca de nuestro corazón alabanza por lo que era nuestro destino y de lo que nos ha librado. Hermano, en los últimos 4 domingos te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo hasta que realmente lo vea así como en todos. No podemos alabar así como ahorita hacíamos a Dios cantar, indiferentemente. No podemos ponernos delante de Dios y no sentir, no emocionarnos al experimentar su presencia. No podemos estar viendo la nube. Estamos delante de Dios todo el tiempo, pero ahorita nos hemos reunido con este propósito de alabarle. Y esto es algo que cada vez veo más y más, no solo aquí en algunos lugares en las que el creyente se ha vuelto indiferente a la presencia constante de Dios. Nos hemos hecho ajenos a la adoración producto de las grandes cosas que ha hecho y las grandes promesas que tenemos y por lo que Él es. Versículo 7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de la alabanza de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Está siendo escrito esto en el momento que estaban prontos a experimentar el cautiverio, el resultado de sus propios pecados. Y aún así, en medio de ese momento difícil y de consecuencia, había quien escribía esto: inspirado por el Señor, de las misericordias de Jehová haré memoria. Esto me lo merecía, lo que vine aquí, lo que está descrito del versículo 1 al 6. Ese debió de haber sido mi fin. Y hay muchas personas que cuando se enferman, cuando los despiden del empleo, cuando chocan, dicen, seguramente Dios me está castigando. No, hermano, si te quisiera castigar, no sería de esa forma, eso no sería suficiente. Por lo que has hecho, una enfermedad no es suficiente. Lo que merecíamos es la separación eterna de Él. Esto es poca cosa. Recuerda, hermano, te animo que hoy podamos recordar las misericordias de Jehová. Yo voy a hacer memoria de esto. Recuerda lo que ha hecho contigo, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que nos has dado. Versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son. ¿Y no te sientes mal cuando Dios dice esto de la nación de Israel? Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. ¿La nación de Israel era mentirosa? Porque, no sé si recuerdas, cuando termina el libro de Josué, ellos dicen, haremos pacto con Jehová. Y viene ahí este capítulo que todos, así o muchos tendrán a lo mejor un cuadrito así, yo en mi casa serviremos a Jehová. Libro de Jueces, unos cuantos años después, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces, ¿dónde quedó la promesa? Y entonces continuamos viendo toda la historia de los reyes. Llegamos hasta el Evangelio y vemos a una nación rebelde.
Y podemos ponernos en nuestro papel y decir, ay, esos judíos se pasan. ¿Y nosotros? Que hemos, no solamente como ellos lo vieron hacia adelante, si nosotros ahora lo podemos ver hacia atrás, lo que ya sucedió, el sacrificio en la cruz. Y en varias ocasiones, y creo que no miento, tú y yo hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Pero en su amor, así como aquí describe, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Nos dice el Nuevo Testamento, en esto conocimos este gran amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, desde antes que nacieras, Él te vio. Y en su misericordia el día de hoy estás aquí, siendo librado de esto que viene. Que esto no es realmente el castigo, sino lo que viene después de eso. En toda angustia, versículo 9 de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Nos describe algo muy del corazón de Dios. Dice que en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Y podemos ver breves escenas de esto en los evangelios, cuando lloraban por Lázaro y Jesús lloró, cuando se angustiaba por el dolor de los que ama. Hermano, tenemos a un Dios que se relaciona con nosotros de esta forma, que Él puede dolerse por lo que tú te dueles. Pero también piensa en esto, aquellos que son sus hijos y que tú has angustiado, lo has angustiado a Él. ¿Recuerdas cuando Pablo se encuentra con Jesucristo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, no sé quién eres tú, Señor. Yo soy Jesús al que tú persigues. Porque lo has hecho con ellos, lo haces conmigo. Hermanos, veamos esto. Él es angustiado, se aflige, experimenta ese dolor por nuestra aflicción. Tenemos un sumo sacerdote que dice, como dice Hebreos, que puede compadecerse de nosotros. Dice, y el ángel de su faz, Jesucristo, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿No hizo esto por nosotros? En su amor, porque de tal manera nos amó, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad, y los del presente. Y el día de mañana su misericordia será nueva. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y podrás decir, hermano, eso es algo difícil de entender. Por supuesto, muy difícil. Pero dice que él, por su pecado, se levantó y peleó contra ellos. ¿Cuántas veces quien realmente está resistiendo el avance de cierta área de nuestra vida, y decimos, ay, es el chamuco, es Dios mismo frenando el camino de impiedad que estamos tomando? Y a veces ahí nos vemos como iglesia, como padres o como familia orando, Dios, dale trabajo, cuando Dios dice, no le voy a dar nada, porque quiero que aprenda a depender de mí. No lo voy a sanar, porque quiero que doble sus rodillas. Y Dios hizo eso con la nación que amaba. Y no como revancha, sino a manera de amor y de misericordia, porque esa es la forma en la que empieza. Y dice, él mismo peleó contra ellos. Versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo,
el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende el valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Más en estas épocas es cuando mucha gente experimenta esa añoranza, ¿no? De lo que era, de las reuniones de antes. Digo, casi todos hacen ese comentario. ¿Te acuerdas cuando antes todos nos reuníamos en casa de los abuelos? Cuando realmente se hacían las posadas y las piñatas y todas estas ondas. Alguna vez, digo, creo que todos hemos experimentado, me pasa muy seguido cuando escucho la música. Todo el mundo dice que la música que antes escuchabas era la buena, ¿no? Pero dices, esas épocas en las que podías salir a la calle tranquilo. Yo me acuerdo que me salía a lo mejor a las 6 de la mañana de mi casa y regresaba hasta las 8 porque andábamos en bicicleta todo el día. Hasta las 8 de la noche. Y nadie sabía, mis papás no sabían dónde andábamos. Pero sabían que estábamos bien porque eran otros tiempos. Y a veces experimentas esa añoranza. Como el libro de Pedro, cuando dice a los expatriados del Ponto, de Bitinia, de Galacia, y habla a aquellos que tienen esa añoranza, ese dolor por la nación que habían perdido, porque habían sido sacados del lugar. Pero Pedro empieza a describir todo y enfoca esa añoranza realmente a lo que nuestro espíritu realmente anhela, que es la presencia de Dios, al cual no hemos visto, no hemos conocido, pero nuestro espíritu añora ese lugar que hemos de ir. Y Dios está recordándole a la nación de Israel lo que había hecho con ellos. Esos momentos en los que estaban en unión, en intimidad, y que caminaban, marchaban debajo de la nube, siguiendo la columna. Esos tiempos hermosos. Y si tú dices, ay, me gustaban esos tiempos cuando adoraba a Dios con todo mi corazón, y cantaba y sentía su presencia, y leía y entendía, déjame decirte que Dios añora más eso. Cuando te acercabas a Él de mañana y te presentabas y decías, Dios, ¿qué quieres hoy para mi vida? Él tiene memoria de esos momentos y los desea. Y más que tú. Y aquí se está acordando de todo lo que la nación, aún en medio de la disciplina, de lo que la nación de Israel había sido. Y vemos que no es un Dios enfermo de ira, sino uno que aún en su disciplina añora esos buenos momentos en los que caminábamos con Él. Versículo 15. Dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Ahora es contestando el ser humano. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Y pareciera que están preguntando algo que Dios ya acaba de decir. Sigo sintiendo misericordia por lo que eran ustedes. Pero tú eres nuestro Padre. Sí, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y vemos una descripción explícita de esto en el libro de Jueces, en los últimos capítulos. Ese capítulo que posiblemente recordarás, ¿no? Terrible. Esos 3 últimos capítulos de Jueces son horribles. En donde el pueblo de Dios se conduce exactamente como en los capítulos de Génesis cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Llegan los ángeles y los hombres quieren sacar a estos ángeles. Sucede lo mismo en el libro de Jueces, pero ahora ya no son Sodoma y Gomorra. Es la nación de Israel haciendo esto. Y lo que eran es que ellos se comportaban como aquellos que nunca habían conocido a Jehová.
Aquí está el ser humano reconociendo el punto terrible al que han llegado y pidiendo misericordia de Dios. Y podemos ver con antelación que Dios está dispuesto a redimir a su pueblo. Capítulo 64. Y se pone muy bueno aquí. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y tu presencia se escurriese por los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen en tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Y ellos están recordando dos eventos. Primero, el poder que fue derramado por Dios cuando ellos fueron liberados de Israel, cuando, como dice Éxodo, con mano extendida, con brazo fuerte, fueron sacados y hubo milagros, señales, a través de las cuales temblaron las naciones de alrededor. Pero no solamente eso, sino describe cuando la presencia de Dios desciende sobre el monte y tiembla el monte. ¿Y qué es lo que dice Éxodo? Que el pueblo de Dios sintió temor por Dios. Y eso es lo que este pueblo está anhelando. Y esto es algo que, hermano, debemos de desear. Cuando nosotros como pueblo teníamos temor de Él. Eso es lo que ellos están diciendo. Padre, Dios, anhelamos esos momentos en los que yo tenía temor por ti. ¿Recuerdas? Hace un momento te decía cómo hemos perdido esta expectación por la presencia de Dios, del diario. Y aquí el pueblo está anhelando o esperando, queremos volver a sentir temor y reverencia por ti, todos los días de nuestra vida. ¿Te acuerdas, hermano? Posiblemente lo experimentaste cuando viniste a Cristo o cuando experimentaste la presencia de Dios, que sentiste miedo porque decías, es que esto que está acá dentro de mí me da miedo. Siento que me voy a derretir. Siento que me va a consumir. Viene la presencia de Dios a nuestra vida y nuestro cuerpo sucumbe, pero Él refrena su poder y no nos destruye. Necesitamos caminar con este temor todos los días. Como cuando la nación de Israel va a traer nuevamente el arca del pacto y cometen el error de cargarla sobre animales. Porque Dios había descrito que el arca no tenía que ser transportada en animales ni en carreta, sino que tenía que estar el peso sobre los levitas, es decir, que ellos puedan experimentar el peso de la presencia de Dios, el símbolo del peso de la presencia de Dios sobre los que sirven, sobre los que le buscan. Y eso necesitas tú, necesito yo. Que todos los días tengamos esta conciencia verdadera del peso de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 4. Perdón, desde el 3. Cuando haciendo cosas terribles cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos ser acaso salvos? Imagínate que acabara aquí este capítulo, ¿no? Y para muchos, en ese tiempo, hasta ahí llegaba. ¿Acaso se acabó ya Israel? Vamos cautivos. Y no sé si algún momento has experimentado esta zozobra de, ¿será que ya aquí? Pero ahora, cuando vamos a esta nueva explicación, más bueno, no nueva explicación, a esta explicación en el Nuevo Testamento cuando describe
que ahora en Cristo tenemos salvación y que todos los pecados pasados fueron borrados y cargados en su cruz. Podemos tener la certeza de que si nos acercamos en sinceridad y en humildad y en arrepentimiento, nuestros pecados son perdonados. Y esta pregunta es contestada. ¿Podemos acaso ser salvos? Sí, por su sangre. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4. Me gustaría leértelo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Después, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio, la salvación, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vemos cómo este inmerecido regalo fue puesto en estos que describe aquí, vasos de barro que Él formó. Versículo 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y el pueblo de Israel estaba expresando aquí su desesperación por lo que estaban experimentando. Ellos, en su propia vida, estaban experimentando las consecuencias de su pecado. Estaban experimentando la destrucción de sus ciudades, que algunos habían sido ya llevados cautivos. Incluso aquí describe el templo siendo quemado. Todo aquello que ellos conocían o que era bendición de parte de Dios, había sido quemada, arrebatada, destruida por causa de su pecado. Cuando consideramos, por ejemplo, nuestro México, el mundo en general, ¿no? Vemos no solamente vidas extraviadas por el pecado, vemos ciudades totalmente devastadas. A veces veo mucho esto, me gustan estos programas de viajes de motos y por ejemplo veo en algunas carreteras en Estados Unidos que simplemente se paran y en cualquier río que encuentran se bajan y se meten a nadar sin ningún problema, ¿no? Y yo digo, no, yo creo que si aquí me escojo cualquier río, regreso con una intoxicación de todo el sistema, ¿no? No sé si me derrito, o sea, aquí a donde voltees todo está contaminado. A lo que quiero ver es que hemos visto la destrucción, el producto del pecado no solamente en la vida de las personas, sino en nuestras ciudades. Digo, un señor se sorprendía en la semana cuando compramos la alarma para la iglesia que le decía que robaron la iglesia. Y dice, ¿a poco se atrevieron a robar una iglesia? Le digo, ya no se respeta nada. Antes por lo menos había aunque mejor no creían, pero ese sentimiento de respeto a lo que consideraban sagrado. Pero ahora no. Y vemos nuestro país venido a menos. No sé si te has dado cuenta, pero digo, siempre han existido, pero ahorita últimamente he visto una plaga así de jóvenes con la mona, como le dicen, o sea, oliendo chiquillos 12 años por todas partes. Y es algo que cada vez vea más. Destruidos lugares. Y es lo que ellos estaban experimentando. Un lugar
destruido, reflejo de lo que había sucedido internamente. Estábamos terminando el libro de Ruth, los varones, y me gustaría terminar el día de hoy con esto. Esta era la condición en la que estaba Noemí y sus dos nueras, alejados de la nación de Israel, empobrecidos, con hijos muertos. Pero cuando dice que escucharon que Dios estaba haciendo grandes cosas, se volvieron a Jehová, volvieron al lugar donde Dios les había pedido que estuvieran. Y entonces la providencia, la bendición de Dios los llevó a conocer al hombre que Ruth necesitaba. La llevó a no solamente eso, sino ser redimida a ella, redimida a la tierra, ayudada a su suegra. Y les describía a los varones que Boz era un hombre rico, completamente rico, él no necesitaba nada. Pero para poder redimir a Ruth, redimió la tierra. Dijo, he hecho el paquete completo, porque me interesa a ella. ¿Recuerdas la descripción o la parábola que encontramos en el Nuevo Testamento de aquel hombre que encuentra un gran tesoro y va y vende todo lo que tiene? Y para tener ese gran tesoro compra toda la tierra. Boz encontró un tesoro en Ruth y para poder redimirla, redimió toda la tierra. Jesucristo dice, el reino de los cielos es como esto. Cristo encontró o nos amó. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que las próximas semanas estaremos hablando de esto en los últimos 2 capítulos, veamos esta escena en la que se abre el rollo, así como sucedió con Ruth, que nadie podía abrir, pero él, al ser el Redentor nuestro, tiene el derecho, el poder y la voluntad de redimir todo esto, porque nos ha redimido a nosotros. Queridos hermanos, hoy vimos o recordamos nuevamente esto que ha de suceder. No para que nos asustemos, sino para que podamos el día de reflexionar cuán grande misericordia ha tenido con nosotros. Esto era nuestro futuro, pero Dios nos ha redimido de eso, para Él. Esto debe de producir alabanza en nosotros, gratitud y reconocimiento de las grandes misericordias de Dios. Si el día de hoy te has visto como la nación de Israel, rebelde, alejado y sin reconocer, te animo que te arrepientas y que puedas acercarte a Dios. Vuélvete a Dios. Dice que nos volvamos a Dios y Él estará cercano a nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta palabra que acabamos de leer. Gracias por tu misericordia, porque nos has rescatado. Te alabamos, Dios, porque has cargado nuestro pecado, porque por tu sangre fuimos todos sanados, redimidos, y el precio de nuestro pecado fue sobre ti. Padre, te ruego que confrontes el corazón de cada uno de nosotros. Y nuevamente, como decía David, Padre, examíname hoy. Muéstranos si en nosotros hay perversidad, camino de perversidad. Y te rogamos que nos guíes al camino eterno. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito eres. Amén.